Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes la lectura de tres novelas breves escritas por un escritor uruguayo llamado Jorge Mario Barlota, pero más conocido como Mario Lebrero. Las novelas que les comento forman un tríptico que se llama, o fueron presentadas posteriormente en realidad de esa manera, como un tríptico bajo el nombre de Trilogía Involuntaria. Son tres novelas que escribió Lebrero entre el 70 y el 82. Una se llama La Ciudad, la otra se llama París y la última del 82 se llama El Lugar. Lebrero nació el 23 de enero de 1940 en Montevideo y falleció en la misma ciudad en 2004. Vivió gran parte de su vida en Montevideo, excepto algún momento que estuvo también en Buenos Aires y en Rosario, y creo que en Francia en algún momento, pero básicamente pasó toda su vida en Montevideo, o gran parte de su vida en Montevideo. Fue escritor, fotógrafo, librero, guionista, dibujante de cómics, columnista, humorista, creador de crucigramas y juegos de ingenio uruguayo. Yo lo conocí a través de La novela luminosa, que fue un texto que se editó, ya no recuerdo exactamente, pero fácilmente hace unos 12, 13 años atrás, o por ahí más, que fue el producto de una beca Guggenheim que había ganado en su oportunidad Lebrero, y como parte justamente de esa beca fue la producción de esa novela, una especie de novela diario muy distinta a estas, no tan distintas en el tono, pero sí muy distintas en su extensión, podríamos decir. Estas tres novelas que conforman la trilogía son tres novelas en realidad, ahora hablaremos de eso, pero bueno, yo entré por ahí. Y entré en realidad también a través de dos revistas finales de los 80, principios de los 90, que leía. No digo que las revistas fueran de esa época, creo que no coinciden de todas las fechas, pero yo las empecé a leer a finales de los 80, los 90, que eran la revista Fierro y la revista El Péndulo. El Péndulo era una revista de ciencia ficción que editaba Marcial Souto, y que incluía, y ahí también leí algunos primeros textos, cuentos de Lebrero, y en la revista Fierro leí también una tira que se llamaba Los Profesionales, que era de Lizán y Lebrero justamente. Digo esto también porque la entrada a Lebrero muchas veces no es una entrada estrictamente literaria, en el sentido más estricto del término, porque como me he mencionado inclusive en la biografía, Lebrero hizo muchas cosas y narrativamente hizo muchas cosas que eventualmente confluyeron en la literatura o en sus novelas, en sus cuentos. Y esto también lo quiero decir un poco por la entrada, o por lo menos por la lectura que yo hago de esas tres novelas que mencioné antes que conforman la trilogía: La Ciudad, París y El Lugar. Como decía, son tres novelas breves. La primera, La Ciudad, podríamos, haciendo como una muy escueta sinopsis, es la historia de un hombre que queda atrapado en una ciudad perdida al costado de una ruta. La segunda, París, de 1980, un hombre con alas que luego de un viaje en tren de 300 siglos arriba a la ciudad de París. Y la última, El Lugar, de 1982, es también un hombre que despierta en una habitación con una puerta que conduce a otra habitación con una puerta, y así sucesivamente. Que yo diga que es un hombre y que las tres tengan esa misma, digamos, esa misma sinopsis, o que yo les haya otorgado esa misma sinopsis, no habla tanto de mi incapacidad para generar sinopsis, que también puede ser, pero sí tiene que ver con realidad, con que es un hombre siempre, no hay un nombre propio en ese protagonista, y todas tienen un poco esa misma estructura. Esa estructura
como mencionaba antes, remite a un tipo de forma literaria que es la novela o la novela corta. Género muy discutido, algunos dicen que es un invento de los editores, de cuentos que son o que se alargan o novelas que no llegan a cumplir, digamos, con el requisito editorial de una cantidad mínima de páginas y podríamos decir que esa es una posibilidad de entender la novela corta como un subproducto editorial. La otra posibilidad es pensar la novela corta como un género hecho y derecho, y pienso en ese sentido las novelas de Henry James, las novelas cortas de Henry James, que también tiene de las otras, digamos, ¿no? Las largas, quiero decir. Ahí hay varios ejemplos, solamente podríamos citar, o cito yo, La figura en el tapiz, La parte del león, La lección del maestro. Bueno, esas serían esas novelas cortas, digamos, que tendrían como estructura la forma un poco mejor, más que la forma, el protagonismo de un personaje que se sigue a lo largo de todo el relato como si fuera un cuento justamente, pero que no necesariamente su final remite a la idea del cuento clásico o final sorpresivo, etcétera, o desenlace, digamos. En ese sentido se parece más a una novela. Sería una mezcla de ambas formas, digamos, la del cuento y la novela aplicadas a ese mundo un poco más sintético de las novelas cortas de Henry James, entre otros. Bien, la novela corta de estas novelas cortas que conforman la trilogía del Lebrero no tienen que ver con esa estructura, más bien son cortas, el término se me ocurrió mientras lo estaba pensando, por extenuación, que es un término que lo pienso también aplicado a las novelas de Aira. Son novelas donde la peripecia, planteada realmente como peripecia, como una suerte digamos, de saltos de eventos y de acciones, casi de manera constante, y al mismo tiempo constantes y diminutas, no son digamos, acontecimientos épicos ni mucho menos, de hecho son muy cotidianos y entrarían dentro de otro término que aparecería aplicado a las novelas de Aira y a las de Lebrero, quizás con demasiada laxitud, que es el absurdo, pero digamos, en principio algo de eso hay. Esos eventos, digamos, generan una cadena que parece ser casi infinita en el sentido de que podría continuar infinitamente, eternamente. Bueno, eso genera en el texto una suerte de trabajo de saturación, podríamos decir. No de saturación en el sentido de la lectura. Son novelas que, como todo, habrá lectores que las aceptarán y otros que no, pero generan un efecto casi diría de vértigo, en el sentido de que pasan muchas cosas, aunque esas cosas sean muy, como decía antes, pequeñas. A eso me refiero un poco con el efecto de extenuación en esos formatos que deben ser comprimidos, yo diría, un poco en relación justamente a esa extenuación. Mucho más de esos textos o de esa forma de textos generaría, ahí sí, efectivamente, una saturación en la lectura. Estas novelas de Lebrero tienen ese recurso. Mencionaba recién el absurdo, pero antes de mencionar el absurdo, en este muy breve comentario que estoy haciendo, dije reseña, pero en realidad es casi un comentario, no es mucho más que eso, pero sí quería puntualizar lo siguiente. Me acordaba de un caricaturista, escritor, ingeniero aparentemente, según pude recabar en la Wikipedia, que se llama Reuben Lucius Goldberg, más conocido como Reb Goldberg. Es
eso, lo que decía un caricaturista, escritor y también ingeniero, que nació en San Francisco en 1983 y murió en Nueva York en 1970. Se hizo famoso por sus máquinas Goldberg o sus máquinas Reb Goldberg, que son mecanismos, era una viñeta que este hombre sacaba en algunas revistas, sí, o en diarios, y las máquinas Goldberg eran máquinas donde un personaje construía un artefacto encargado de complejizar el movimiento más simple, o sea, apretar un botón para encender la luz se convertía en una serie de interfaces de elementos que se intercalaban, donde uno golpeaba al otro, caía, entonces rodaba, y eso al final de toda esa secuencia, de esa línea de aparatos que se conectaban unos con otros, encendían la bombita de luz. O sea, básicamente era también un mecanismo de extenuación y de extenuación de la relación causa-efecto aplicada al movimiento. Generaban esas maquinarias justamente un efecto absurdo, porque para hacer el más mínimo movimiento, ese movimiento estaba descompuesto en una infinidad de movimientos concatenados que producían exactamente este efecto del absurdo. Es muy propio de las caricaturas, pero es propio, o sería una buena forma de entrar también a la narrativa del hebrero. Porque lo primero que uno podría pensar cuando lee estas novelas y en las reseñas que mencioné es en el aspecto de lo onírico o del surrealismo, que son dos elementos que sí, efectivamente están dando vueltas en los textos, en estas tres novelas, pero que erradamente podríamos confundir con el procedimiento. No hay nada más aburrido que contar un sueño, dicen muchos colegas escritores, y es verdad, puede ser muy aburrido y saturar inmediatamente, con lo cual el sueño en realidad, más que una cuestión de contenido, o una imagen surrealista, digamos, debería entenderse como el efecto que produce un procedimiento que está detrás de eso. Contar un sueño es muy aburrido si lo que uno busca es trasladar el referente del sueño a la trama, y lo mismo sucede a veces con un poco la mecánica del surrealismo, de la escritura del inconsciente o la escritura libre, digamos, puede producir también ese efecto de, ya no de extenuación, sino de saturación. No es lo que hace el hebrero. Sí, efectivamente, hay sueños, como decía, y hay alguna imagen que podríamos catalogar como surrealista en cuanto a los sueños o a las imágenes que producen los sueños que están presentes en la novela. Un hombre que tiene alas, personajes que aparecen y desaparecen, que se convierten en dobles, etcétera, etcétera. Pero lo interesante ahí es darse cuenta que detrás de eso hay un mecanismo. Este mecanismo tiene que ver con el absurdo, y concretamente tiene que ver con este procedimiento del absurdo, que es básicamente un mecanismo de saltos y de afinidades o de relaciones entre esos saltos. Básicamente estas tres novelas absurdas del hebrero, ahora sí lo podemos decir en este sentido con propiedad, son novelas donde la trama se funda en una coreografía, en un movimiento generado por estos saltos, y eso es lo que reproduce o lo que inmediatamente permite que aparezca el factor onírico o el factor surrealista. Cuando pensamos en el absurdo, pensamos justamente, bueno, lo primero en el teatro del absurdo, por ejemplo, en Beckett o en Pinter, por nombrar, no sé, a Ionesco, podríamos decir, a muchos otros dramaturgos o escritores del absurdo.
En esas obras el mecanismo también es parecido, aunque es distinto, por ser obras de teatro obviamente, pero remiten a esta misma idea de saltos, de cortes entre situaciones y acciones que aparecen vinculadas por su continuidad y que generan un efecto de algo que es cortado y al mismo tiempo continuo. Es bastante obvio decir que para generar ese efecto de absurdo, en realidad hay una construcción consciente de esos movimientos y esos recortes para producir esos saltos. Y también es importante destacar, como sucede un poco en la novela de Lebrero, aunque distinto porque obviamente no es una obra de teatro, pero que los textos de Pinter o Beckett, sobre todo en los de Beckett, el texto, digamos el discurso lingüístico, justamente en función de estos saltos, se vuelve muy delgado, muy fino. Lo que importa es casi una especie de coreografía que hace el cuerpo, que hace la escena y que hace casi el propio lenguaje siguiendo el movimiento del cuerpo. Esto obviamente no sucede de la misma forma en las novelas de Lebrero, pero hay algo de eso, hay mucho de eso. En la construcción de la trama, digamos, aparece eso. El otro elemento que quisiera agregar a esto es la influencia del cine mudo. Por cierto, Beckett tiene o tuvo algún coqueteo, recuerdo, con la relación con Buster Keaton en algún momento en alguna película. El cine mudo traslada eso también a una mecánica propia de narrativa y por eso resulta gracioso y más que gracioso, absurdo. El ejemplo quizás más paradigmático de eso, el cine mudo, y en realidad centralmente en lo que estoy pensando es en Buster Keaton, que mencionaba recién. Buster Keaton funciona o hace funcionar sus películas en relación a una coreografía de movimientos que nuevamente funcionan por saltos, porque en esa coreografía esa relación de causa-efecto entre cada movimiento y entre lo que está pasando y lo que va a suceder y de dónde viene, es una relación de cortes, de saltos y cortes, y de un montaje ya no solamente cinematográfico, sino montaje narrativo. El cine mudo tiene, como en el caso de Buster Keaton, también de Chaplin, tiene también una figura retórica en relación a eso, que es el tortazo, ¿no? Los tortazos son un vivo ejemplo de cómo funciona esa mecánica del salto y de la sorpresa entre lo que está pasando y lo que está por pasar. Como si dijéramos, sobre todo teniendo en cuenta el cine mudo, claramente, un tortazo vale más que 1000 palabras. Esto nuevamente aparece en Keaton, el absurdo y el cine mudo. La París de su segunda novela, que se llama París, de esta trilogía, juega todo el tiempo con un verosímil, que es la ciudad de París, pero es una ciudad de París construida justamente desde un verosímil literario, y hace coincidir en esa ciudad justamente pedazos, cosas, saltos, recortes que se van uniendo en la trama. La Segunda Guerra Mundial, muy distorsionada, porque tiene elementos de la primera y digamos, y hay detalles y cuestiones que remiten a momentos históricos previos o anteriores. La presencia del ambiente, digamos, bohemio del París de la pintura o de los burdeles, la actuación de una especie de doble de Gardel
que parece ser el propio Gardel en el Teatro Odeón. Todos esos elementos aparecen reunidos, pero reunidos por saltos justamente. Entonces esa parece ser un poco la mecánica, y el otro ejemplo que podría dar así muy a grandes rasgos es lo que sucede también en El lugar, la última de las novelas, que es quizás la que sintetiza de las tres de mejor manera, a mi gusto por lo menos, ese mecanismo, y lo destila de una forma muy particular en la propia estructura. Un personaje, como decía antes, se levanta en una habitación, no recuerda dónde está, y se da cuenta que esa habitación lo único que tiene es una puerta. Cuando abre la puerta, se encuentra con otra habitación que al principio es igual, pero se da cuenta que tiene otra puerta y conduce a otra y a otra, y en esas habitaciones se van produciendo mínimas variaciones, e inclusive se encuentra con algunos otros personajes. En ningún momento se explica, por supuesto, el porqué de esos saltos. Ahí está la gracia del salto, pero es ese movimiento de saltos de habitación en habitación lo que empuja y ordena y organiza la narración, y la vuelve justamente nuevamente, perdón por la recurrencia del término, pero me parece importante seguir, ponerlo ahí bajo la lupa. Produce ese efecto de absurdo. Tanto en las películas de Keaton como en estas novelas maravillosas, debo decir, del Lebrero, que van mucho más allá de lo poquito que puedo decir acá, aparece entonces este efecto del absurdo y este efecto del cine mudo aplicado, ¿no? No se busca en estas historias, o lo que nos enseña el Lebrero, es que no se busca el resultado, la sorpresa del tortazo, sino lo que se busca es la mecánica para que esa sorpresa se produzca. Y esa sorpresa, ese efecto del absurdo se produce a través del procedimiento, del salto que mencionaba antes. Finalmente, solo para agregar tres películas que asocié cuando leía esas novelas, y que por ahí a alguien le puede interesar rastrear o ahondar un poco más. En las películas que se me ocurrieron, por supuesto, una es de Keaton, que se llama Neighbors, Vecinos, de 1920, que es la historia en un backyard, en un patio trasero, de dos vecinos, Keaton, que busca a su chica que está en el otro lado del backyard, separados por una valla, y se producen toda una serie de mecanismos de máquina Goldberg, justamente, entre una casa y la otra, entre una roldana y elementos que hay ahí que permiten que pase un personaje de un lado al otro. Es un muy buen ejemplo de esto que estoy diciendo, y de la máquina Goldberg por otro lado. Y después, lo otro que pensaba también, está ya muy alejado del cine mudo, pero sí tiene algo justamente de absurdo, muy camuflado aparentemente, pero no deja de tenerlo, que es una película de 2009 que se llama Bastardos sin Gloria, no me acuerdo el título en inglés, de Quentin Tarantino, que además está colocada, digamos, más o menos en la misma época que transcurre la trama, la misma época ficticia, digamos, el mismo verosímil, podríamos decir, histórico de la Segunda Guerra Mundial, y Tarantino hace un procedimiento, en el caso de él más, digamos, disfrazado de gore o de sangre, digamos, de los nazis, que son acribillados al final en ese teatro, de los jerarcas nazis que son acribillados en el teatro en un momento de la trama. Y justamente también es un procedimiento de desviación y de desarticulación, o de juego de verosímiles. En el caso de Tarantino, ya no nada que ver con el cine mudo, y ni siquiera con el absurdo, aunque el efecto es ese también el que produce, sino más bien con la tradición de las películas de guerra, digamos, americanas, que
tomaban ese periodo. Y finalmente la otra película que solo menciono porque no podría decir en dónde está exactamente el vínculo, creo que tiene que ver con el cine mudo, con el blanco y negro y con... sí, supongo que tiene que ver con eso. Es una película bellísima de Agresti que se llama El acto en cuestión, que es una película, una película de 1993. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.